Muy buenas noches, abogada Catherine Velázquez. Nosotros somos el grupo número 6, estudiantes de la clase de Derecho Internacional Privado, y en esta oportunidad vamos a desarrollar el estudio de caso que se nos fue asignado de su parte, y para ello pues vamos a decir que el Derecho Internacional Privado es el conjunto de normas y principios que regulan los conflictos de leyes y jurisdicciones en casos de relaciones privadas con elementos de conexiones internacionales. También podemos decir que el derecho internacional privado se traza como objetivo proporcionar un marco legal para resolver los conflictos y garantizar la coherencia y la justicia en las relaciones privadas internacionales. Y es de esta manera que queremos dar inicio a lo que es nuestra presentación. Como tema a objeto de estudio tenemos el matrimonio de una hondureña y un extranjero de origen marroquí. La técnica que vamos a utilizar en esta oportunidad es el panel, y donde vamos a plantear nuestros objetivos de la exposición. Uno de los objetivos claves es determinar la ley que regirá el matrimonio de los extranjeros. Cada país tiene sus propias normas de conflicto de leyes para determinar qué ley se aplicará en un matrimonio celebrado de manera internacional. Pero para ello tenemos diferentes especialistas en la materia. Hemos invitado a 3 reconocidos abogados y notarios de la República de Honduras, y lo hemos hecho a través de diferentes puntos cardinales, ¿verdad? Para mantener un equilibrio sobre el estudio de este caso y conocer los diferentes puntos de vista que nuestros invitados especiales nos tienen para esta noche. Y es así que presento a nuestra invitada especial, la abogada Rita Bertrán, desde el Distrito Central, ¿verdad? Si nos puede levantar la abogada, ¿verdad? Que tenemos como... Muy buenas noches. También, gracias abogada, también tenemos a la abogada y notaria desde el litoral atlántico, específicamente de la hermosa ciudad de Tela, a nuestra abogada Sandra Jacqueline Calderón. Y también tenemos, vamos de punta a punta, vamos hacia el occidente y bien allá, frontera con El Salvador, al abogado y notario Selvin Josué Paz, que uno a uno nos van a ir aclarando y dando un panorama, ¿verdad? Objeto de estudio para esta noche. Y es que podemos decir que nosotros, los alumnos de la carrera de Derecho, específicamente en la clase de Derecho Internacional Privado que nos imparte, como lo decía anteriormente nuestra abogada Catherine Velázquez, vamos a analizar un caso práctico de manera específica, como ser la celebración de un matrimonio internacional entre una hondureña y un extranjero. Este extranjero hablando propiamente de origen marroquí. Y es que vamos a comenzar a analizar si es posible o no de que estos 2 personajes pueden realizar o celebrar su matrimonio civil en la República de Honduras. Y es que podemos decir que vamos a hablar de ese personaje marroquí que se llama Mohamed Al-Afna, un ciudadano marroquí que está, voy a hacer una pequeña introducción nada más, ¿verdad? A la breve historia de estos 2 personajes que son objeto de estudio en nuestra clase de Derecho Internacional Privado. Y es que este personaje marroquí, Mohamed, anda de tránsito por la República de Honduras y conoce a una ciudadana hondureña, ¿verdad? Tal y cual como son las hondureñas, de cual se enamora por completo. Este marroquí hace una prórroga en su estadía, en vista porque ella pues ya le había puesto el ojo a la hondureña, y decide prorrogar su estadía aquí en la República de Honduras por 30 días más. Esto no significa que el marroquí esté solicitando o esté adquiriendo algún tipo de legalidad hondureña, no. Solo fue que se prorrogó nada más su estadía en nuestro país de Honduras. Una vez que él ya ha prorrogado su estadía, le hace la propuesta, ¿verdad?, a la hondureña, de la cual pues le dice que si desea casarse con él. Pero para ello vamos a dejar en las manos de nuestros abogados, nuestros invitados especiales, a ver cómo nos despejan esta historia de esta hondureña y este ciudadano marroquí. Y para ello vamos a hacerle una consulta a la abogada y notaria pública Rita Bertrán, a quien este marroquí le debe de demostrar la capacidad legal para contraer matrimonio. Abogada, ¿qué le solicitaría a usted? Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el estudio de caso que se nos fue asignado de su parte, y para ello pues vamos a decir que el derecho internacional privado es el conjunto de normas y principios que regulan los conflictos de leyes y jurisdicciones en casos de relaciones privadas
con elementos de conexiones internacionales. También podemos decir que el derecho internacional privado se traza como objetivo proporcionar un marco legal para resolver los conflictos y garantizar la coherencia y la justicia en las relaciones privadas internacionales. Y es de esta manera que queremos dar inicio a lo que es nuestra presentación. Como tema a objeto de estudio tenemos el matrimonio de una hondureña y un extranjero de origen marroquí. La técnica que vamos a utilizar en esta oportunidad es el panel, y donde vamos a plantear nuestros objetivos de la exposición. Uno de los objetivos claves es determinar la ley que regirá el matrimonio de los extranjeros. Cada país tiene sus propias normas de conflicto de leyes para determinar qué ley se aplicará en un matrimonio celebrado de manera internacional. Pero para ello tenemos diferentes especialistas en la materia. Hemos invitado a 3 reconocidos abogados y notarios de la República de Honduras, y lo hemos hecho a través de diferentes puntos cardinales, ¿verdad? Para mantener un equilibrio sobre el estudio de este caso y conocer los diferentes puntos de vista que nuestros invitados especiales nos tienen para esta noche. Y es así que presento a nuestra invitada especial, la abogada Rita Bertrán, desde el Distrito Central, ¿verdad? Si nos puede levantar la abogada, ¿verdad? Que tenemos como... Muy buenas noches. También, gracias abogada, también tenemos a la abogada y notaria desde el litoral atlántico, específicamente de la hermosa ciudad de Tela, a nuestra abogada Sandra Jacqueline Calderón. Y también vamos de punta a punta, vamos hacia el occidente y bien allá, frontera con El Salvador, al abogado y notario Selvin Josué Paz, que uno a uno nos van a ir aclarando y dando un panorama, ¿verdad? Objeto de estudio para esta noche. Y es que podemos decir que nosotros, los alumnos de la carrera de Derecho, específicamente en la clase de Derecho Internacional Privado que nos imparte, como lo decía anteriormente nuestra abogada Catherine Velázquez, vamos a analizar un caso práctico de manera específica, como ser la celebración de un matrimonio internacional entre una hondureña y un extranjero. Este extranjero hablando propiamente de origen marroquí. Y es que vamos a comenzar a analizar si es posible o no de que estos 2 personajes pueden realizar o celebrar su matrimonio civil en la República de Honduras. Y es que podemos decir que vamos a hablar de ese personaje marroquí que se llama Mohamed Al-Afna, un ciudadano marroquí que voy a hacer una pequeña introducción nada más, ¿verdad? A la breve historia de estos 2 personajes que son objeto de estudio en nuestra clase de Derecho Internacional Privado. Y es que este personaje marroquí, Mohamed, anda de tránsito por la República de Honduras y conoce a una ciudadana hondureña, ¿verdad? Tal y cual como son las hondureñas, de cual se enamora por completo. Este marroquí hace una prórroga en su estadía, en vista porque ella pues ya le había puesto el ojo a la hondureña, y decide prorrogar su estadía aquí en la República de Honduras por 30 días más. Esto no significa que el marroquí esté solicitando o esté adquiriendo algún tipo de legalidad hondureña, no. Solo fue que se prorrogó nada más su estadía en nuestro país de Honduras. Una vez que él ya ha prorrogado su estadía, le hace la propuesta, ¿verdad?, a la hondureña, de la cual pues le dice que si desea casarse con él. Pero para ello vamos a dejar en las manos de nuestros abogados, nuestros invitados especiales, a ver cómo nos despejan esta historia de esta hondureña y este ciudadano marroquí. Y para ello vamos a hacerle una consulta a la abogada y notaria pública Rita Bertrán, a quien este marroquí le debe de demostrar la capacidad legal para contraer matrimonio. Abogada, ¿qué le solicitaría a usted? Ok, bueno, muy buenas noches, abogado Peralta, gracias por darme la oportunidad, ¿verdad?, de hablar en lo que es en este panel. Cuando usted me hizo la pregunta con respecto, ¿verdad?, al señor Mohamed Al-Afna, ¿verdad?, que es una persona ciudadana de otro país, ¿verdad?, en este caso le respondería lo siguiente. Que entonces, ¿verdad?, tipo se identifique y que presente para tal efecto, ¿verdad?, lo requerido en Honduras, según el capítulo 3, ¿verdad?, de las diligencias preliminares y de la celebración de los matrimonios, ¿verdad?, en el artículo 27.
Es muy interesante saber y comprender este artículo, ¿verdad? Porque aquí nos habla directamente de los que son extranjeros, que pretendan contraer un matrimonio, ¿verdad? En Honduras. Deberá probar ante los funcionarios, o sea, ¿verdad? Ante los notarios, ¿verdad? Competentes, que su estado civil en primer lugar sea soltero, con el testimonio jurado de dos, ¿verdad? Testigos mayores de edad, hábiles que declaren, ¿verdad?, la razón fundada en sus afirmaciones. En este caso es muy importante y fundamental, ¿verdad?, que deban acreditar además los certificados, ¿verdad?, de respectivos agentes diplomáticos de sus consulados, ¿verdad?, con la certificación en este caso, ¿verdad?, que dependa. No hay obstáculos, ¿verdad?, para que contraigan matrimonio. También, ¿verdad?, es importante recalcarles, ¿verdad?, que en el artículo 19, en uno de los incisos, nos dice que podrán contraer matrimonio, ¿verdad?, en el inciso 2, las personas cuyo vínculo matrimonial o unión de hechos no haya sido disuelto legalmente. En este caso, ¿verdad?, el extranjero, si llega a mi persona, ¿verdad?, yo tendría que ponerle en contexto estos dos artículos y explicarle, ¿verdad?, que debe presentar fotocopia de pasaporte, certificación de estado civil, constancia de soltería, antecedentes penales, ¿verdad?, para no mayor, digamos, de 3 meses de antigüedad emitida por el país de origen. Debidamente, ¿verdad?, autenticado los documentos, ¿verdad?, debidamente personales. Por otra parte, compañero, con respecto a esa pregunta que es bastante importante y fundamental, ¿verdad? Los documentos de identificación, como por ejemplo las constancias y antecedentes penales, ¿verdad? Esto le ayudará para que nosotros como notarios no tengamos ciertos errores, ¿verdad?, que se definen en las leyes hondureñas. Muy su participación, muy Muchas gracias. interesante, ¿verdad? Pues no es fácil, ¿verdad? Para una persona que quiera contraer matrimonio, venir y decir, me caso con esta hondureña guapa, tiene que presentar una serie de requisitos, ¿verdad? Y es que los mismos, como el mismo derecho internacional privado, tienden a variar las legislaciones entre un país y otro. Muchas gracias, abogada, por su participación y también vamos a escuchar desde otra perspectiva y le vamos a hacer otra interrogante a la abogada Sandra Yaquelí, ¿verdad? Que la tenemos, como les decía, del litoral atlántico. Para la abogada Sandra Mondragón, ¿de qué manera puede constatar este marroquí que tiene algún tipo de complicación? O sea, no la tiene tan fácil. Según lo que nos acaba de explicar la abogada Bertrán, en este momento él debe de presentar una serie de documentaciones para poder estar apto para poder contraer matrimonio. Pero la pregunta que le hago a la abogada y notaria Sandra Mondragón, ¿tendrá algún tipo de complicaciones este personaje para poder celebrar su matrimonio civil en la República de Honduras, abogada? Buenas noches, abogado Saúl Peralta. Es un placer para mí estar en este panel con los demás colegas, ¿verdad? Y más con este pues bonito caso, ¿verdad? De este personaje marroquí con nuestra ciudadana hondureña. A través de la información brindada por el interesado, se evidencia que el ciudadano marroquí se encuentra unido en su país de origen, Marruecos, por dos matrimonios, ¿verdad? Este caso se ha cuestionado, ¿verdad?, en cuanto a su calidad y se le explica a él que no podría contraer matrimonio civil en nuestro país, Honduras, pues se encuentra unido en dos matrimonios en el país de origen. Entonces me responde que la ley marroquí, pues conocida como la Mudawa, es permisible, ¿verdad?, por parte del Estado y todas sus autoridades que el hombre pueda contraer matrimonio pues 2 veces y que de hecho pues lo importante en este lugar es que el ciudadano pues tenga la posibilidad económica de mantenerlas a ambas, ¿verdad? Entonces, hace como en el 2003, según lo que nos informan, ¿verdad?,
se elaboró y se puso en vigencia lo que es la mudawana. Es el Código del Derecho de Familia, el Código Civil en Marruecos. Esa sería mi respuesta, abogado Saúl Peralta. Muchas gracias, abogada Sandra Mondragón, abogada y notaria reconocida, les quiero decir, ¿verdad? Desde allá, desde la ciudad de Tela. Gracias por habernos despejado. Y es que la verdad, el panorama de que a este señor se le está tornando un poquito complicado. No la tiene tan fácil, así como como nos explicó la abogada Bertrán, también nos acaba de despejar la abogada Mondragón, ¿verdad? Por situaciones culturales, podemos ver que en Marruecos el señor puede tener 2 o 3 mujeres. Es más, hasta la misma esposa puede dar el visto bueno para que este señor pueda volverse a casar, con tal tenga ahí la capacidad económica, o sea, para poderlas mantener, no hay problema. Sin embargo, en Honduras, las cosas para él desafortunadamente son diferentes. Pero qué bien, ¿verdad? Por eso pues hemos traído a los 3 especialistas. Y también tenemos aquí un abogado reconocido de la zona occidental de Honduras, del departamento de Ocotepeque. Tenemos al abogado y notario Selvin Paz, con amplio conocimiento, y él pues estudió y ha realizado aquel estudio sistemático de esta ley de la mudawana, ¿verdad? El cual pues él nos va a ampliar también el panorama sobre qué es lo que contiene, qué regulaciones contiene esta ley, abogado. Buenas noches y gracias por la invitación, Saúl. Vamos a hablar un poco sobre este tema que es no muy común, pues ya que del país donde él pertenece y a donde quiere venir a contraer nupcias. Y voy a hablar un poco sobre el tema que está muy importante, y es que la ley regula en algunas situaciones excepcionales, como el que aparece en el artículo 41 y el artículo 42, donde establece que en ellos se habla de la regulación o la reglamentación de la poligamia, que en caso no se puede dar más de una esposa al ciudadano marroquí que fuese limitada al derecho de la poligamia, en cuanto su esposa debe autorizar o no autorizar que su esposo se case con otra mujer, gozando de ellas algunos derechos que, como hemos dicho en el artículo 43, y el artículo 46 también establece que continúa regulando la poligamia, en el sentido en que en el caso de la esposa que pertenece en un matrimonio con el ciudadano marroquí, es notificada de que su esposo se va a casar con otra mujer, y en el cual esta esposa tiene el derecho y la facultad de decidir sobre sí o no da la autorización para que el esposo pueda contraer nupcias con esta persona ya hondureña, y el cual esta no tiene algún argumento completamente legal o legítimo tiene completamente potestad, se podría decir, sobre el matrimonio que él quiere contraer con la nueva persona. Un ejemplo de esto podría ser que en el caso en que la esposa no pueda procrear o no pueda establecer por descendencia con su esposa, y él necesita casarse, tener una familia. En esa ahí sí estaríamos hablando de un tema diferente. Que él sí quiera tener familia, pero lastimosamente no la puede tener con la esposa, pero sí la podría tener con otra persona que él quiera establecer una familia. Pero en algunos casos se autoriza la poligamia, y vemos que la mujer no entra en un estado todo legalidad y toda la legitimidad del mundo, no es algo completamente desordenado solo porque ella tenga varias esposas. En casi se podría decir que 5 esposas se podría autorizar en el país de él, pero no tiene que haber autorización de la primera, o sea, tiene que autorizar la primera esposa para que él pueda lograr este matrimonio, se podría decir, que debe de ser autorizado por la primera esposa. Pero también se debe garantizar y de establecer de que esas esposas no vayan a faltar, a carecer de ninguno de las necesidades básicas, se podría decir, que tenga la capacidad económica para poder mantenerlas. También habrá algunos casos que autorizan la poligamia, sobre todo lo que establece en el artículo 104, donde nos habla de la ausencia del esposo del lugar del cónyuge durante 1 año, y es ahí donde la mujer puede solicitar el divorcio judicial,
y el tribunal pues de verdad asegurarse de que el esposo no va a regresar dentro de ese tiempo para poder legalizar el divorcio. Muy bien, abogado Selvin Paz. Gracias por darnos y por ilustrarnos en relación a este caso que es un poquito extraño, ¿verdad? Partiendo de la idea de que pues el mismo derecho internacional privado nos da la potestad de poder estudiarlos y adquirimos un aprendizaje significativo a través de la lectura y a través del conocimiento. Pero este caso en particular podemos ver algún tipo de situaciones, ¿verdad? Donde el hombre puede aventajar en la posibilidad de poder tener varias esposas, pero estábamos mirando de que el señor marroquí lo que estaba haciendo es tomando ventaja, por decirlo de esta manera, de la ley, ¿verdad? De las cuales él se rige en su país. Pero estamos mirando, y gracias al aporte del abogado Paz, que acaba de hacer en este momento, ¿verdad? Que la poligamia, pues, hasta el momento en Honduras, pues, no es permitida. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestros panelistas y despejando. Y yo creo que es que una forma bien importante en la cual uno puede quedar, como decimos, sin ningún tipo de duda, es cuando ya citamos de manera jurídica, ¿verdad? O hacemos ese complemento jurídico a través de las leyes hondureñas, ¿verdad? Sustento, podríamos decir, el sustento jurídico para poder estudiar más a profundidad este caso. Y vamos a regresar a la abogada Bertrán, ¿verdad? Que nos pueda citar esos artículos, porque a veces a nosotros nos pueden decir muchas veces que esto es así y que es de esta manera. Aún en la misma Biblia, ¿verdad? Alguien nos puede decir que mire que esto. No, hay que llevarlo y hay que sustentarlo. Y en este caso tenemos que hacerlo de manera jurídica. Abogada, amplíenos un poco más este panorama. ¿Cuál es el sustento jurídico para poder convencer a este señor? Usted como abogada y notaria puede decir, mire, señor Mohamed, aquí está en la legislación hondureña y en estos artículos para que podamos convencer al señor, ¿verdad? Porque de repente nos quiere llevar a la hondureña, pero si lo va a hacer, que lo haga con la legislación donde él quiere celebrar su matrimonio. Abogada. Buenas noches. Nuevamente, gracias, ¿verdad?, por darme la participación en este momento, ¿verdad? Y sí, en efecto, ¿verdad?, la ley civil de Honduras, en este caso el Código de Familia, en el artículo 24, ¿verdad?, en el párrafo último, ¿verdad?, sobre las formalidades, ¿verdad?, así como la declaración que expresa de no estar casado ni tener unión de hecho familiar, ¿verdad?, con terceras personas, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad?, que hay una contradicción, ¿verdad? ¿Con quiénes? Pues con la ley de Modaguana, ¿verdad? Que es una ley, pues, que estuvo explicando el abogado y notario Paz, ¿verdad?, que es la legislación personal del ciudadano marroquí. Por lo tanto, yo como notaria, ¿verdad?, en este caso, con la experiencia basta, ¿verdad?, y en este caso formando parte de la República Hondureña y tomando, ¿verdad?, lo que son esos valores, ¿verdad?, si se celebra o no se celebra este matrimonio, tomando en cuenta estos argumentos que acabamos de mencionar, ¿verdad?, con respecto al Código Civil de Honduras y la Modaguana, prácticamente estaría, ¿verdad?, se le diría a esta persona que no se podría casar, ¿verdad? Esa sería mi participación, abogado. Bueno, muchas gracias, abogada. Pues está claro, ¿verdad? Y si podemos recabar todas las participaciones de nuestros invitados especiales, todos concluyen en lo mismo. La abogada Mondragón igual concluye que definitivamente el señor marroquí no puede celebrar su matrimonio civil con esta hondureña o compatriota nuestra. El abogado Selvin Paz igual pues nos ha hecho un desglose, ¿verdad?, de situaciones de las cuales pues no permitiría que este matrimonio pueda celebrarse. Muy complacido, ¿verdad?, con nuestros invitados especiales, nuestra abogada y notaria Rita Bertrán. Gracias también a nuestra abogada Sandra Mondragón
y nuestro abogado también, Selvin Paz. Creo que hicimos en esta oportunidad, pues hicimos una escogencia bien minuciosa, y si ustedes observan, pues lo hemos hecho de diferentes puntos cardinales, como lo hice en la parte introductoria de este panel, ¿verdad? Donde seleccionamos abogados reconocidos del Distrito Central, desde el Litoral Atlántico y desde el occidente de Honduras. Su servidor, Saúl Peralta, es el que ha moderado esta reunión. Abogada Catherine, esperamos de que sea de su completo agrado, y créanos que así como estamos, este grupo reducido de 4 estudiantes de Derecho Internacional Privado, el aprendizaje ha sido muy significativo. Tengan muy buenas noches y esperamos que sea todo un éxito. Muchas gracias.